Hablar un poco del proceso digestivo en su fase final, y eso está directamente relacionado con la fisiología hepática. Y vamos a transmitirles algunos conceptos sobre la microbiota intestinal. Obviamente ninguno de estos temas va a ser tratado a profundidad. El tema de la digestión, la última parte pues es hacer que lo que se absorbió se convierta en algo útil para las células y aprovechar. Y acá pues están los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, pero otras sustancias de las que no vamos a hablar, como el agua, la vitamina D, el zinc, ¿no? En realidad todo el complejo vitamínico también son importantes. Entonces, bueno, eso ya va a ser más para una lectura de entretenimiento de ustedes, o lo van a ver ya cuando traten los temas a profundidad, ¿no? Eso se lo comento porque hoy en día hay mucha práctica médica relacionada a cubrir deficiencias nutricionales con productos que resultan ser maravillosos y que al final no lo son. Por ejemplo, infusiones de vitamina C, esto que está de moda, el colágeno, ¿no? La vitamina D, se está por de moda en los próximos meses de vitamina D, ¿no? Entonces, a veces no hay un déficit y se le otorgan propiedades más allá de las que le corresponden, y otra vez sí existe el déficit, pero no es explicado por falta de aporte, sino por falla en el procesamiento de las sustancias. Eso pasa con la vitamina D, ¿no? En un hígado enfermo, la vitamina D se transforma menos. Entonces tenemos déficit de vitamina D, pero no porque el paciente no la consuma, no la ingiera, sino porque su hígado está enfermo. El tratamiento es resolver su problema hígado, ¿no? Eso como introducción. El hígado es una víscera por la cual fluye un montón de sangre y que tiene un montón de funciones, ¿no? Metabolización de lípidos, síntesis de colesterol, de triglicéridos, metabolización de carbohidratos, gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogenogénesis, la producción de la bilis, que tiene que ver con la digestión de los alimentos, sobre todo las grasas, depósito de vitaminas como la B12, el hierro, el cobre, transformación de la D, glucógeno, transforma el amonio en urea. El amonio es un producto de degradación de las proteínas, desintoxica la sangre. Cuando ustedes ingieren una medicina, esta está transformada en el hígado, se sintetizan los factores para la coagulación, rinógeno, protrombina, globulinas, y los factores de la anticoagulación también, la proteína C, la proteína S. La síntesis de proteínas importantes como aluminio y lipoproteínas. De hecho, con los factores de coagulación, el paciente con enfermedad del hígado cirrótico se considera que tiene menos función hepática. Entonces, una forma de medir cómo funciona su hígado es midiendo los factores de coagulación. La coagulación, el tipo de protrombina, que tiene los factores vitamina K dependientes, ¿no? Todo 7, 9, 11. Y cuando está prolongado, pues decimos tiene déficit de coagulación, ¿no? Pero pasa que ahora que el mejor tratamiento para la enfermedad del hígado, el paciente cirrótico está siendo tratado y le aparece una trombosis, ¿no? A pesar de que, entre comillas, está anticoagulado, ¿no? Porque no produce factores de coagulación. Entonces, la explicación que se le daba a esto es que también hay déficit de factores de anticoagulación, ¿no? Entonces, pierde los que regulan la coagulación, pero también pierde los otros y los pierde más. No, la proteína C, S, la nitromina 3.
La sangre llega al hígado a través de la vena porta. Ustedes saben, por anatomía, el 70% de la sangre que llega al hígado llega por la porta, el resto por la hepática, y del hígado salen los conductillos biliares que van a formar los conductos biliares principales. Esta sangre viene fundamentalmente del territorio esplácnico. Y si se acuerdan, el territorio esplácnico, ramas de la mesentérica irrigan el intestino, sobre todo, no el estómago, el intestino. En el intestino se realiza la absorción. Entonces, todo lo que se absorbió va a ir hacia el hígado a través de la circulación portal. El conducto linfático recoge como que la carga pesada, ¿no? los kilomicrones, y a través del conducto torácico lo va a llevar a la circulación portal para que vaya al hígado. Eso es en cuanto al flujo. Una vez que está en el hígado, la unidad funcional del hígado está conformada por una zona que representa la vena central, que vendría a ser la vena centrobulbar, y una zona donde se encuentra la vénula portal, la arteria hepática y el conductillo biliar, la tríada portal. Entre esos dos hay un camino de ladrillos, que es el sinusoide hepático. Eso representa el espacio, el lugar histológico donde se realizan las funciones del hígado. La sangre va a llegar al sinusoide, este espacio, y va a estar expuesta al endotelio. Entre el endotelio va a haber una célula inflamatoria que se llama célula de Kupffer, y entre el endotelio y el hepatocito hay un espacio que se llama espacio endicético. Para que el material que llega de la circulación portal llegue al hepatocito, tiene que fluir y llegar hasta ese lugar. Esa es la explicación por la que muchas sustancias tóxicas son eliminadas antes de hacer daño. Por ejemplo, si tú te tomas un shot de pisco, probablemente no atraviese el endotelio y sea eliminado y no vas a sentir nada. En el uso crónico es que empieza a estas células inflamatorias a tratar de defender el hepatocito. Y en esa defensa del hepatocito es que empieza a haber una serie de fenómenos inflamatorios que cambian la permeabilidad. Y ahí la sustancia tóxica, si llega hacia el hepatocito, lo destruye, se reemplaza por fibra colágena y ahí eso se convierte en cirrosis. Pero eso ustedes lo van a aprender el próximo año. Entonces, para que lo vean de nuevo, este vendría a ser el sinusoide, su salida de Kupffer que sale a destruir a cualquier enemigo, las células endoteliales que tienen una unión en hendidura, ¿no? Bastante firme, y acá hay otro actor, que es una célula totipotencial llamada célula estelar o célula de Ito, ¿no? Que se va a convertir, dependiendo de la circunstancia, a macrófagos, a célula epitelial, a nuevos hepatocitos, o a células productoras de tejido colágeno. Eso lo tienen que lograr el próximo año cuando hablemos de fisiopatología de la cirrosis. El hepatocito recibe todas las sustancias a través de la membrana sinusoidal, ¿no? Y las introduce entre la célula para que empiece una serie de procesos que ustedes ya conocen bastante bien por bioquímica. Uno de los más famosos es el metabolismo a velocidad de carbono. Son depósitos de glucógeno dentro del hígado, la conversión de disacáridos en glucosa manejable, la fabricación de glucosa a partir de los depósitos,
y los productos intermedios que de ellos salen, que fundamentalmente es la energía, ¿no? El metabolismo de hidrato de carbono tiene la finalidad de producir energía. Energía para los procesos digestivos, y cuando hay procesos, etapas de ayuno también existe energía. Hay una gradiente G que viene a ser la energía libre, es la energía liberada por oxidación completa de un alimento. Entonces, de los alimentos, al final lo que uno busca obtener es energía. Y esa energía se conoce como ATP. Este ATP va a circular en el organismo y de distintas formas para que se produzca más cantidad y se consuma de acuerdo a las necesidades. De hecho, muchos de los procesos de fabricación de ATP requieren uso de energía. En general, el adenosindifosfato se une a un fósforo ionizado. Recuerden que un elemento ionizado es aquel que está esperando recibir un acompañante. Va a producir energía por oxidación de proteínas, hidratos de carbono y lípidos. La oxidación resulta fundamental. Oxidación es poner oxígeno y generalmente el producto es agua y un hidrógeno ionizado. Y después vamos a ver por qué el hidrógeno ionizado es importante. Eso forma el ATP, se utiliza como energía para la actividad celular, y ahí, una vez que se usó, se fracciona en adenosindifosfato y fósforo. Casi todos los hidratos de carbono, que es lo que más consumimos, terminan en glucosa, ¿no? Esa glucosa, con consumo de ATP, va a ingresar dentro de una célula como el hepatocito, y por acción de la glucosa 6-fosfato va a seguir el camino para producir ATP. En el caso de la galactosa se va a transformar dentro de la célula por una serie de procesos en glucosa, y en ocasiones puede ir desde la uridina difosfato de glucosa a formar glucógeno. La fructosa puede ir directamente a formar glucosa, o también puede ir directamente a la glucólisis. El asunto es que casi siempre estos monosacáridos tienen en su camino de producción de energía a la glucosa. ¿Y cómo se transporta la glucosa? A través de difusión facilitada de un famoso cotransportador, el cotransportador de sodio-glucosa. En los últimos años, dentro del tratamiento de la diabetes, que tradicionalmente ha sido la insulina, ¿no?, y fármacos que estimulan la producción de insulina, después de eso hubo un estancamiento significativo. Por ahí aparece la metformina, que es el más usado, ¿no? Pero en los últimos años lo que hemos tenido es la aparición de fármacos que actúan sobre ese tipo de transportadores. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo bloqueo el cotransportador de sodio-glucosa? ¿Qué pasaría con la glucosa o con el sodio? No puede entrar. Tienes hiponatremia y tienes hipoglicemia. Entonces, como que no es una buena idea, ¿no?, bloquear el que transporta la energía. Entonces, como los investigadores son bien vivos, vamos a buscar dónde más está este cotransportador, y lo encontraron en el riñón. Entonces inventaron una sustancia que bloqueaba solo el cotransportador renal. Y eso abrió una nueva clase terapéutica en el tratamiento de la diabetes.
¿no? Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, SGLT2, renales, ¿no? Que lo que hacen es favorecer la glucosuria. Porque en el riñón, el SGLT2 lo que hace es recapturar la glucosa y el sodio para que no se pierda. No, tú lo bloqueas y ya se pierde, y eso provoca control de la glucosa. Y ahí descubrieron que también mejora la función renal, protege el corazón, no hay una insuficiencia cardíaca. Y bueno, eso hace que el transportador de sodio glucosa tenga apellido, ¿no? El del intestino se llama SGLT1. Ahora, si yo como, mi cotransporte de sodio glucosa no es igual si soy en ayunas. Entonces, alguien tiene que decirle a los cotransportadores, oye, aumenta la cantidad, haz que la glucosa pase más rápido. Esa es la insulina. La insulina tiene esa función. Hasta hace unos años también se pensaba que la diabetes era una enfermedad donde el páncreas dejaba de producir insulina. Es una enfermedad que deja de producir insulina, y la diabetes tipo 1. En la tipo 2 es la pérdida de la sensibilidad del receptor de insulina para llamar a los receptores a que guarden la glucosa. Por eso es que la diabetes tipo 2 generalmente empieza con resistencia a la insulina. Para promover la actividad del transportador de glucosa, la insulina tiene un receptor y se une a la subunidad A del receptor, y eso es la que fosforila la subunidad beta, que va a activar una enzima que es la tirosincinasa, que va a proveer fosforilación celular, consumo de energía, actividad enzimática, que va a darle más actividad al transportador de glucosa para que entre más glucosa. También va a promover la síntesis de grasas, o sea, que se guarde la glucosa con forma de grasas, síntesis de glucógeno y síntesis de proteínas. Por eso es que la insulina no es una hormona que esté relacionada con la glucosa. Una vez que la glucosa entra en la célula, tiene que convertirse en glucosa 6-fosfato. Para eso uso una glucosinasa y ATP. Se pierde. Este es un fenómeno irreversible, excepto en las células hepáticas, renales y en el intestino. Esa es una de las importancias del hígado. O sea, eso significa de que la glucosa que yo consumo después de comer, en las células, por ejemplo, del músculo, en las células del hueso, es usada inmediatamente o desperdiciada. Si se tiene que almacenar, va a tener que ir a otro lugar. Y ese lugar es el pobre hígado. ¿No? La glucosa se almacena en la forma de glucógeno. Y en el ayuno, va a ser liberada para el uso de diversos tejidos. En el caso del glucógeno, es un mecanismo por el cual las células pueden almacenar grandes cantidades de hidratos de carbono. No es el único camino, el de la glucosa, porque también puede venir glucosa para formar glucógeno a partir del metabolismo del ácido láctico, del glicerol, que es una grasa, del ácido pirúvico y de los aminoácidos. Pero previamente tienen que tener ese paso de haber sido transformados a glucosa. Y la glucogenólisis es la descomposición del glucógeno almacenado. Para eso es necesario activar la fosforilasa. ¿Y qué es lo que activa la fosforilasa? La adrenalina y el glucagón.
Por ejemplo, cuando uno de ustedes está jugando en el campeonato de la universidad, ¿no? Y está cansado, pero siente el aliento de la chica que le gusta, se le levanta la adrenalina y pasa el gol de cabeza, ¿no? Eso es porque la adrenalina estimuló la síntesis, la glucogenólisis y salió ahí la energía que necesitaba para poder saltar en el último minuto, ¿no? Así como Valera. Todo eso pasa en la célula, ¿no? Entonces, la glucosa, por acción de las glucosinasas, se convierte en glucosa 6-fosfato. El camino que sigue para transformarse en glucógeno es primero se convierte en una glucosa 1-fosfato, un uridifosfato de glucosa y después glucógeno. Para que el glucógeno se convierta de nuevo a glucosa, tiene que fosforilarse por estímulo de adenina o glucagón y ya no pasa por la forma de uridifosfato, sino va de frente a glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa. Ahora, como les decía al principio, la finalidad de todo esto es generar energía. Y la energía la medimos en ATP. Entonces, la glucosa tiene este caminito que ustedes se lo sabían de memoria el año pasado, ¿no? Y si se dan cuenta, hay bastante consumo de ATP, ATP que se convierte en ADP, ATP en ADP, ¿no? Entonces, el balance energético es escaso, ¿no? Al final de este camino que se llama glicólisis, la glucosa se va a convertir en 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 ATP y 4 hidrógenos. Por aquí está la clave de la energía. Había 2 ácidos pirúvicos que por acción de enzima, que es la coenzima A, se van a convertir en acetilcoenzima A. Más CO2, el CO2 es un gas, el gas se va a difundir a través de las células y se va a eliminar en la respiración, y 4 hidrógenos. Dos ácidos pirúvicos, 2 ATP más 4 hidrógenos, es el producto de la glicólisis. Ese ácido pirúvico, con reacción a la coenzima A, se convierte en acetilcoenzima A más gas y 4 hidrógenos. Y esa acetilcoenzima A va en el famoso ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es la forma en que se obtiene energía. Mentira, así no es. No, lo que se obtiene en el ciclo de Krebs es más hidrógeno. ¿No? 24 átomos de hidrógeno por cada glucosa. Hidrógeno ionizado, porque las decarboxilasas separan al dióxido de carbono del sustrato. Y al final, la digestión de los carbohidratos tiene como finalidad obtener hidrógeno ionizado. ¿Por qué? Porque ese es el sustrato de la fosforilación oxidativa, de la cual se produce el 90% del ATP. La glicólisis, el ciclo de ácido cítrico, la deshidrogenización, la decarboxilación, solo te producen 4 ATPs. Todo lo demás viene de la fosforilación oxidativa. Entonces, lo que ustedes van a tener es que en la mitocondria de las células, especialmente las células del hígado, el ion hidrógeno se llama ion porque está listo para recibir, se separa de un electrón.
Los electrones van a formar iones hidroxilos, porque se combinan con el oxígeno. Por eso es que es un fenómeno de oxidación. Ese ion de hidrógeno y el hidroxilo se combinan y forman agua. Entonces, esos electrones entran y salen, empiezan a entrar y salir a través de una serie de proteínas que se encuentran en la membrana mitocondrial, y en ese proceso es que liberan enormes cantidades de energía. Todo termina aquí. Y los productos finales son agua y CO2. Las proteínas que podemos encontrar en la membrana mitocondrial encargadas de impulsar el flujo de electrones y el flujo de los iones de hidrógeno son distintos tipos de proteínas: las flavoproteínas, las ubiquinonas, los citocromo B, C, A, los citocromo oxidasa, y que son importantes, por ejemplo, cuando vean metabolismo de medicamentos, pues van a hablar de cadenas microsomales, del citocromo P450, del citocromo P269. Son estos. Son proteínas que están ahí metidas entre las membranas mitocondriales. Los hidrogeniones van a fluir al interior de la mitocondria a través, por acción, por un efecto de una enzima que es la ATPase. Y la energía que viene de ese flujo de hidrogeniones se usa para que el ADP se fosforile y se convierta en ATP. De ahí, por difusión facilitada, va a ir al interior de la mitocondria. Por cada 2 electrones se obtienen 3 moléculas de ATP. Ahora, como todo en la fisiología humana, tiene una regulación. Hay cosas que aumentan el metabolismo energético y cosas que lo van a disminuir. Cuando hay mucho ATP, se retrasa, disminuye la velocidad o se detiene la glicólisis. Con el exceso de citrato se inhibe la fosfofructosinasa, y una vez que todo el ADP ya se convirtió en ATP, ya no se produce más ATP. Todo eso disminuye. ¿Qué aumenta la producción de ATP? La presencia de mucho ADP y el aumento de la actividad de la fosfofructosinasa. O sea, hay más fosforilación, más iones fósforo, más producción de energía. Cuando hay mucho ácido pilúrico y átomos de hidrógeno, se empieza a formar ácido láctico. Uno de los elementos importantes para que se produzca la fosforilación oxidativa es el oxígeno. Oxidativo-oxígeno, ¿no? El fenómeno de hidroxilación, ¿no? La formación de agua, el CO2, todo consume oxígeno. Si no hay mucho oxígeno, no va a funcionar ese caminito. Entonces se activan otros caminitos, ¿no? Uno es el camino del ácido láctico. Entonces el ácido pilúrico ya no se va a ir a convertir en acetilcoenzimasa, sino se va a convertir en ácido láctico. Este fenómeno es reversible, porque cuando vuelve a haber aporte de oxígeno, el ácido láctico se convierte en ácido pilúrico. Por ejemplo, cuando ustedes vean pacientes críticos, en las pruebas de gasometría arterial, un valor que importa mucho es el lactato. Medir cuánto ácido láctico produce el paciente.
el paciente con sufrimiento tisular tiene niveles elevados de ácido láctico, ¿no? Eso te habla de la disfunción. Otra vía es la de la pentosa fosfato, cuya finalidad es liberar dióxido de carbono e hidrógeno. La glucosa 6-fosfato va a ir a través del ciclo de la pentosa fosfato y va a liberar hasta 12 hidrogeniones. Una glucosa va a liberar un dióxido de carbono y 4 hidrógenos ionizados y un azúcar de 5 carbonos. Ese azúcar de 5 carbonos se puede transformar en otros azúcares con 5, 4, 7, 3 carbonos, y finalmente todo el azúcar se va a convertir en dióxido de carbono y oxígeno y de hidrógeno. El dióxido de carbono es un gas, recuerden, y se expulsa por la respiración. Cuando sobra glucosa, esta se va a almacenar como glucógeno o va a ser convertida también por acción de la insulina, entre otras sustancias, en ácidos grasos. La conversión al glucógeno es hasta que alcance un límite. Ese límite es lo que necesita energía la persona para cubrir las necesidades de 12 a 24 horas. Entonces, es uno de los fundamentos de las dietas para bajar de peso, ¿no? O sea, tengo que tener mi aporte de acuerdo a mi consumo de 24 horas. Cuando ya cubrí mi glucógeno para sobrevivir 24 horas, el resto es lo que se va a convertir en triglicéridos y va a ser llevado por la albúmina hacia los adipocitos y forman la curva de la felicidad. Ya les tocará. También se puede obtener glucosa a través de la vía de hidratos de carbono, de las proteínas y las grasas. La finalidad de la glucosa que se obtiene a partir de los depósitos es obvio para cuando no estamos comiendo. Eso está almacenado en el hígado y el camino se llama gluconeogénesis. Si es que hay un ayuno muy largo, existen otras vísceras como el riñón que pueden empezar a sintetizar glucosa a partir de otras sustancias con liberación de elementos que pueden ser tóxicos. Y eso nos lleva a que también tenemos que metabolizar las grasas. La oxidación es el mecanismo por el cual los ácidos grasos proveen energía para otras funciones corporales. De las grasas se obtiene el colesterol, los fosfolípidos y las lipoproteínas. ¿Se acuerdan ustedes de las membranas celulares? Es una doble bicapa de fosfolípidos, ¿no? Fosfolípidos. Es grasita. Entonces, nuestras células usan grasa, están armadas de grasa. Y esta grasa puede salir cuando hay déficit de las proteínas y los hidratos de carbono. La grasa que entra en la dieta, la vez vimos cómo atraviesan el enterocito y se convierten en kilomicrones. Van a viajar a través del sistema linfático, ¿no?, para llegar al hígado, donde van a tener sus receptores específicos.
Aquí el exceso es almacenado como tejido adiposo en unas células llamadas adipocitos, que tienen 90% de grasa. No es tan simple. Saben que la grasa no es hidrosoluble. Entonces, por eso viajan en el tejido linfático. Y para poder desaparecer y no unirse a la sangre, tienen que tener la acción de una lipoproteína lipasa, que va a estar en el tejido del músculo esquelético, corazón y tejido adiposo. Lo que hace la lipoproteína es hidrolizar los triglicéridos de los kilomicrones, convirtiéndolos en ácidos grasos y glicerol, que son moléculas más simples para trabajar, que se difunden a través de la membrana celular. Una vez que se difunden en el interior de los adipocitos y de las células musculares, pueden usarse directamente como combustible o se pueden almacenar. Lo que sobra va a ser rápidamente captado por el hígado, ¿no? Y es reciclado o desechado. En este rol existen las lipoproteínas, que son responsables del transporte del colesterol y los fosfolípidos, así como de los triglicéridos. Los ácidos grasos libres, o sea, después de que el triglicérido se convirtió en ácido graso y glicerol, es transportado unido a la albúmina. Y es un transporte con un recambio rápido. La oxidación de ácidos grasos podría cubrir todas las necesidades energéticas de estos procesos que son súper rápidos. Ese recambio consume energía, ¿no? Lo que queda tiene la forma la otra forma es la que viaja en el conducto linfático, que son los kilomicrones. O sea, las lipoproteínas viajan como ácidos grasos unidos a albúmina o como kilomicrones. Dentro de las lipoproteínas existen tres que son muy famosas: la proteína LDL, HDL, ¿no? Proteína de baja densidad, alta densidad, de muy baja densidad. Hay también una de densidad intermedia. Se diferencian básicamente por función. Las LDL captan esencialmente colesterol y la función es llevarlo a las células que lo necesitan, porque el colesterol es parte de las membranas celulares. Cuando hay demasiado colesterol o cuando hay una enfermedad endotelial, es que se produce el depósito de colesterol en el endotelio. Y eso genera la enfermedad cardiovascular. Muchos dicen, no, tienes el colesterol alto por culpa de que comes grasa, estás mal. No es por culpa de la grasa, porque no haces ejercicio, fumas, no duermes, estudias medicina y encima comes grasa. Entonces todo eso te aumenta los niveles de LDL y ya tienes pues el daño endotelial, y ahí es que se forma la placa dermatosa. Pero no se preocupen, existe el HDL, ¿no? El HDL recoge el exceso de colesterol y lo lleva al hígado, ¿no? Entonces, pues por eso cuando almuerzo siempre con ensalada, aceite de oliva, limoncillo, ¿no? Solo carnecita sancochada. Y ese aporte para formar colesterol HDL es lo que va a limpiar, va a barrer ese colesterol en exceso que hubo del Kentucky y lo va a regresar al hígado. Y el colesterol de muy baja densidad se transporta esencialmente triglicéridos. Los triglicéridos para ser almacenados. No es un
un hepatocito, un adipocito. Son fibroblastos originalmente que se han modificado para depositar la grasa. Estos tienen una forma líquida y para poder que salga la grasa acá tiene que haber acción de una enzima, la lipasa tisular. En el hígado, todo lo que sobra termina como adipocito hepático. ¿No? Originalmente el hígado de un recién nacido casi no tiene adipocitos, ¿no? Pero cuando hay muchos ácidos grasos que almacenar, empieza a acumularse adipocitos en el hígado, ¿no? Eso es lo que se le llama hígado graso. La causa más común de hígado graso en jóvenes es el alcohol. Porque cuando uno consume alcohol, el hígado dice, pucha, me mandaste esa cosa tóxica, el ron Capitán Kidd. Entonces tengo que eliminarlo para que no mueras. Y pues, bueno, lo otro, la comida, hay que guardarla, ¿no? Y como la guardo bajo la forma primero de glucógeno, pero después bajo la forma de ácido graso. Entonces, ese es el recorrido que siguen las grasas, ¿no? El intestino, los kilomicrones, o el Glicerius unidos alúmina, van a viajar hacia el hígado, se van a convertir en proteínas de muy baja densidad, ahí van a encontrarse con las proteínas de distinta densidad que van a trasladar los triglicéridos, el colesterol, para cumplir las funciones que necesita el organismo. Sobre el metabolismo de las proteínas, es básicamente una desaminación de aminoácidos. Aminoácidos le quitas el amino. También como producto del metabolismo de las proteínas se forma la urea, que se usa para eliminar el amoníaco de los líquidos corporales. Hay formación de proteínas del plasma y se van a convertir algunos aminoácidos en otros que son más importantes. Por ejemplo, tu proteína se va a convertir en aminoácidos, ¿se acuerdan? Pues la acción de las enzimas digestivas, el pepsidógeno, la pepsina, el quimiotripsinógeno, la quimiotripsina. Los aminoácidos sirven para formar las proteínas del cuerpo, ¿no? En ese camino van a perder su grupo amino, que se va a convertir en urea, que va a ser excretado por el riñón. Los intermediarios sin nitrógeno de los aminoácidos van a formar glucosa y cuerpos cetónicos, CO2 y agua. CO2 que se respira, agua que se orina. Existe el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ácidos de la glicólisis, que sirve para aportar glucosa durante el ayuno. Y los aminoácidos son degradados por la cetogénicos, que son los cuerpos cetónicos, son degradados por la acetilcoenzima A y no pueden formar glucosa. La leucina y la lisina. ¿Ustedes se acuerdan? Había aminoácidos esenciales que el ser humano no puede fabricar, y los aminoácidos no esenciales no significa que no se deben consumir, sino que el organismo puede transformarlos. Eso es lo que les decía, los aminoácidos se absorben a través de un transportador, desde la luz intestinal, un transportador de aminoácidos sodio. Pueden entrar dipéptidos y tripéptidos con un ion hidrógeno y los polipéptidos bajo la forma vapolar. De ahí los aminoácidos pueden ir bajo forma vapolar a la sangre, o como polipéptido, formando un péptido, o los dipéptidos, tripéptidos convertirse en aminoácidos simples, y esos a través de transportadores pueden pasar a la sangre.
transportadores encargados de esto son específicos para cada sustancia, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la adenina, la serina y la alanina tienen un portador para aminoácidos neutros. La clorina tiene un portador para aminoácidos. La lisina, un portador para aminoácidos básicos y cistina. El ácido aspartico, el ácido glutámico, que se transforma en el famoso glutamato, tiene un portador para aminoácidos ácidos. Los aminoácidos y los péptidos del intestino, una vez que pasaron por el enterocito, van a ir a la producción de energía directamente en el enterocito, y los libres van a circular por la sangre portal para llegar al hígado. En el hígado se van a formar proteínas, factores de coagulación, hormonas, y de ahí se hidrolizan y se distribuyen. Otras funciones de las cuales no vamos a hablar: el hígado es un lugar donde se almacenan vitaminas. En el hígado se deposita el hierro y se forma la ferritina, por eso todas las personas con enfermedades hepáticas suelen estar anémicas. El exceso de hierro también enferma el hígado. Se fabrican las sustancias relacionadas a la coagulación. En el hígado se depuran los fármacos, las hormonas y otras sustancias. Otra de las cosas que sucede en el hígado es la formación de bilirrubina. La bilirrubina es un producto de la acción del grupo N. De la hemoglobina se divide en dos grupos, ¿no? Globina y no E. En el vaso, por acaso, no en el hígado, ¿no? Ese grupo N es el que va a transformarse en bilirrubina finalmente. Ese grupo N tiene que oxigenarse para formar biliverdina y bilirrubina no conjugada que va a viajar al hígado. Y en el hígado se vuelve una sustancia hidrosoluble por acción de los ácidos glucurónicos para ser excretado en la bilis. La falla en este flujo ocasiona ictericia, la coloración amarilla de la piel de los mucosos. Los eritrocitos que se degradan son los eritrocitos que están viejos, o los eritrocitos que ya están, que tienen algún tipo de falla. Y esos eritrocitos son destruidos en el vaso, en el sistema retículo endotelial. Ahí es que se va a unir a una hemoxigenasa para convertirse en biliverdina. Esa biliverdina, en esa célula mononuclear del vaso, se ha convertido en biliverdina. Para hacer una biliverdina reductasa, va a hacer que la biliverdina se una a la albúmina, formando algo que se llama complejo albúmina-bilirrubina. De esa manera, la sustancia es soluble y puede viajar en la sangre. Este complejo de bilirrubina no conjugada llega hasta el hígado, ese espacio que les dije, y pasa fácilmente a través del endotelio y se difunde en el espacio sinusoidal. Ahí es donde la bilirrubina se separa de la albúmina y es captada por los hepatocitos. Esta bilirrubina, que todavía no está conjugada, se va a unir al citosol. Ahí la glucosa S-transferasa va a evitar que la bilirrubina se escape de nuevo hacia el suelo y se va a unir a la albúmina y se va a otro sitio. Una falla en la glutatión S-transferasa puede provocar ictericia. Son enfermedades
raíz del metabolismo en la bilirrubina. Aquí es donde va a actuar la glucurontransferasa en el retículo endoplástico, que va a hacer que la bilirrubina se una al ácido glucurónico para producir los glucurónidos de bilirrubina, mono o diglucuronio de bilirrubina. Se va a difundir la bilirrubina hacia la membrana canalicular y en la membrana canalicular va a ser transportada a través de una proteína que es la MRP2, ¿no? Con consumo de energía, y va a ser expulsada hacia los conductos biliares. Esta proteína MRP2 está asociada a la resistencia a múltiples fármacos. Recuerden que el metabolismo de los medicamentos también se realiza en el hígado, ¿no? Y uno de los mecanismos de resistencia de los medicamentos es modificar la acción de esta proteína para que el medicamento no sea excretado, ¿no? Produciendo toxicidad, o también lo puede aumentar para que el medicamento se excrete más rápido. Una vez que la bilirrubina llega al intestino, es hidrolizada por una beta-glucuronidasa y va a formar el urobilinógeno. El urobilinógeno no tiene color. Si esto se oxida y se excreta como urobilina, va a tener color naranja, y eso es lo que le da color naranja a la orina. En la orina nunca va a encontrar bilirrubina no conjugada porque esta siempre está unida a la albúmina. Preguntas hasta acá, chicos. La microbiota intestinal. Bien, la terapéutica de moda. Sin embargo, en las últimas 2 semanas han salido diversas publicaciones que van a motivar que esta clase ya no es el próximo. O sea, no considero el ser humano, pero que se puede hacer algo para arreglarlo, la evidencia no es sólida. A propósito de los probióticos, es eso. También es un probiótico, es tan individualizado, es tan personal la microbiota, que no puedes hacer un producto para muchos que funcione igual. Plantas. O sea, tu propio, tendrías que tener como un cultivo de tu microbiota y trasplantar. En trasplante fecal, por ejemplo, hay un montón de cosas, ¿no? Hasta ahora, lo mejor es colocarlo directamente, ¿no? En el intestino. Es medio difícil. Eso que te lo tomes con gaseosa no funciona. Un poco feo, ¿no? Eso de instilarlo a través de una endoscopía, estás lejos. No solo que le vas a través de una colonoscopía. El colon en el que trasplantas es un colon que está sin heces. Entonces es un microbioma modificado. Hay varias variables en eso. En la microbiota intestinal debemos recordar que al nacer el tracto gastrointestinal es estéril. No tiene absolutamente nada, y ahí empiezan las diferencias. No hacer lo mismo nacer a término que nacer prematuro que nacer postero. No hacer lo mismo nacer de una mamá joven sin complicaciones que una mamá mañosa o muy joven con complicaciones como diabetes, hipertensión. No hacer lo mismo nacer por cesárea que nacer por parto vaginal. No va a ser lo mismo el que lacta de su mamá que el que no lacta, que el que lacta mixta. No va a ser lo mismo aquel niñito que nació con una complicación que tuvo que estar 2 semanas, 3 semanas, un mes en la UCI. Por ejemplo, la colonización por comensales se llama bacterias comensales, aquellas que su lugar de residencia es el tracto gastrointestinal. Demora más que en los nacidos por cesárea, o aquellos que han recibido antibióticos, o aquellos que han recibido término.
No se ha investigado si es que en los que han nacido al término también hay algunos que mueren. El establecimiento de la flora comensal, de las bacterias que normalmente están ahí. Acá juega un rol importante la leche materna, ¿no? Por la carga proteica, carbohidratos y la carga prebiótica que tiene, ¿no? Además de tener oligosacáridos, inmunoglobulinas y endocannabinoides. Esto fomenta el desarrollo sobre todo de bifidobacterias y produce ácidos grasos de cadena corta. Esta selectividad en la producción de bifidobacterias son claves en la proliferación de células T y células B. Si ustedes se acuerdan de sus altos conocimientos de histología, cuando veían la lámina de colon, veían la vellosidad, la capa mucosa, la submucosa, y había linfocitos, plasmocitos y polimorfos nucleares. Células inflamatorias, el nódulo linfoide. Ese es su lugar, es un lugar fisiológico. Es el camino de la relación del ser humano con el medio ambiente externo. De hecho, los que ven esos temas de microbiota intestinal consideran de que la superficie de relación más amplia que tiene el cuerpo humano es el intestino. No, porque ese cancha de tenis nos relaciona más con el medio externo que con el interno. Y resulta mucho más eficiente e inteligente que la piel. De hecho, tiene un cerebro propio. Que no me escuchen los dermatólogos. Entonces, interviene en la proliferación celular. Ahora, alguna evidencia dice que la microbiota ya viene desde antes de nacer, cosa que es medio ilógico, ¿no? Porque el niño está en una cavidad estéril. Sin embargo, probablemente en esta formación de prebióticos donde hay inmunoglobulinas se transmitan al organismo del nuevo ser inmunoglobulinas maternas que van a relacionar de una manera particular y semejante a la mamá con las bifidobacterias del medio ambiente, que normalmente también son de la mamá, ¿no? Las primeras bacterias que ingresan también son de la mamá. De ahí vienen las diferencias en relación a la exposición, y eso va a tener que ver con la colonización, ¿no?, del intestino, que va a cambiar influenciado por un montón de factores: la genética, la mamá, la edad gestacional, el tipo de parto, cómo se alimentó, a qué edad fue destetado y los antibióticos. Pero también dice que tiene que ver con el ritmo de sueño del niño, si tiene mascotas, perro, gato, cuy, dinosaurio, el consumo de comida fermentada, porque le dan nuggets a sus hermanitos, número de hermanos, la época del año en que nació, el lugar del planeta donde ha nacido, ¿no? Eso influiría en el tipo de microbiota que coloniza el paciente. Bueno, el individuo, porque esto es fisiológico. Se considera que en los primeros meses lo que encontramos son, aparte de las bifidobacterias, es enterobacterias y clostridios. No el clostridium difficile, que es un saprofito también, ¿no? Igual que el ácido hormona. A partir del CES, acá se produce la lactancia materna exclusiva, pues, ¿no? Empieza la lactancia, bifidobacterias
y las lactobacillus, al año lactobacillus, y a partir de los 3 años una flora más variada que incluye ruminococos y bacteroides. Eso es, cuando hablamos de toda la carga bacteriana e información genética que tiene un ser humano, hablamos de microbioma. Por ejemplo, si cultivamos su piel, sus fosas nasales, vamos a encontrar microorganismos. Es parte de su microbioma. ¿Ya? Por ejemplo, en la boca hay estreptococos, lactobacillus, cándida, todo lo que encuentran cuando le dan besos a una mujer. En la piel pues hay ácaro, falceles, estafilococo. En la vagina hay lactobacillus, ¿no? Y en las glándulas mamarias estafilococo, Corynebacterium lactobacillus, ¿no? Que esto es lo que lacta el bebé. Además, en el intestino suelen encontrarse bacteroides, firmicutes, bifidobacterias, protobacterias. Estos ya vienen a ser los que habitualmente vamos a encontrar. En el estómago podemos encontrar una bacteria pesar del ácido, que es el Helicobacter pylori. Parece que más importante que el tipo de microorganismo es la información genética que tiene ese microorganismo. De ahí vienen unos problemas con los probióticos. Un lactobacilo, una bifidobacteria, de repente se llama mejor con Juan que con José, porque de nacimiento pues sus inmunoglobulinas lo conocían y lo ayuda a digerir. Al otro le resultó sumamente nuevo y le produce gases, le produce más inflamación. No podemos tener un probiótico que funcione para todos. Ahora, entre los microorganismos es súper variado. Van a encontrar parásitos, van a encontrar virus, van a encontrar bacterias. Tenemos bacterias procariotas, eucariotas, tenemos firmicutes, actinobacterias. Tenemos una variedad. Lo que ustedes prefieran, ahí tienen. Hongos, protozoarios, todo. Viviendo felizmente, tranquilamente, ¿no? Sin desequilibrios. ¿Y cuál es la función de esta microbiota? Tiene una función metabólica, una función de la homeostasis y una función de protección. Al menos hasta ahora eso está documentado. En el metabolismo tiene que ver con que algunos nutrientes liberen sustancias esenciales, vitaminas, aminoácidos, y también puede hacer digeribles algunos componentes de la dieta, fermentar pues, los vegetales. En la homeostasis tiene que ver con la evolución. ¿No? Hay estos ejemplos de los roedores, ¿no? Que les modifican la microbiota y los someten a estrés, ¿no? Que dicen que vamos a tomar examen de farmacología a los roedores. Se estresan, ¿no? El que tiene microbiota saca 0,4, el que no saca 0. ¿No? O sea, te adaptas más. Tu capacidad de adaptación ante la agresión es mayor cuando tienes una flora intestinal más variada. Y eso está en relación directa con el eje cerebro-intestino. Y la protección con la madurez del sistema inmunitario del intestino y enfrentando algunos microorganismos. Existen enfermedades de primer mundo, ¿no? Por ejemplo, la famosa enfermedad de Crohn. Es una enfermedad rarísima en peruanos. Pero en Estados Unidos, pues y Europa, Alemania, es bastante común. O sea, no es que llegue a todo, ¿no? Pero 6-7% de la población tienen criterios de enfermedad inflamatoria intestinal, eso es bastante. En cambio, los peruanos, que es 0,06%. Es una prevalencia baja.
La explicación que le han dado a ese fenómeno es que los latinos, los tercermundistas, están expuestos a pequeñas agresiones de la microbiota intestinal desde la infancia. Todos que han tomado agua de manguera de parque, son pequeñas agresiones que han hecho que su sistema inmune sea más fuerte, esté más balanceado. En cambio ellos, que comen todo limpiecito, pulcro, desinfectado, son víctimas de su propia inmunidad. La inmunidad los ataca y hacen la enfermedad autoinmune intestinal. En cuanto a los nutrientes esenciales, 9 de los 20 aminoácidos que forman proteínas son transformados por la microbiota intestinal. Produce ácidos grasos, el linoleico y el linolénico. Y la absorción de la vitamina K, ¿no? Cuando ustedes comen sus espinacas, no es solo como pelle, ¿no? O sea, es absorber vitamina K, ¿no? Para formar factores de población. Aprovechamiento de nutrientes que habitualmente no son digeribles, como las celulas y las pectinas, ¿no? Estreñimiento es un problema súper común, ¿no? Tomar estreñimiento, pitahaya, ¿no? ¿Qué más se da por el estreñimiento? Y compartan sus recetas. Para el estreñimiento, pues hay un montón de mitos. Pero no piensan en la microbiota intestinal. Y le dicen, come fibra, ¿no? Y se van y se toman su Coca-Cola porque tiene fibra en la Coca-Cola. Fibra hidrosoluble, ¿no? De hecho, existen productos farmacológicos para estreñimiento que tienen fibra hidrosoluble. Lo que necesitas es fibra no hidrosoluble, ¿no? Que tiene celulosa y pectina. ¿Por qué? Porque cuando se queda la celulosa y la pectina en el colon, los microorganismos van a hacer que se convierta en hidrogeniones, CO2 y ácidos grasos de cadena corta. El acético, el propiónico, el butírico principalmente. Estos incrementan la presión osmótica. Es un estímulo a la motilidad. Estimula la secreción de agua. Para eso que le dicen que tienen que tomar 5 litros de agua por día. El colon solito estimula la secreción de agua. Y gases generando movimientos de masa, que son los que van a impulsar las heces. Ahora, no es lo mismo que el colon, para su actividad motora, saque energía de la degradación del glucógeno o de las proteínas a que saque energía de acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ácido butírico genera ATP y CO2. El CO2 se difunde y se bota por la respiración. Si no se produce el ácido butírico, porque yo estoy a través de la glucogenólisis generando energía para el colonocito, eso no va a suceder. Y las bacterias no van a producir CO2, van a producir otros gases. Uno de ellos es el metano, que es el gas que duele y huele feo, ¿no? Entonces, ya saben, tratamiento para sus recomendados es fibra con celulosa y pectinas. Y de paso, los ácidos grasos producidos en el colonocito van a neutralizar el grupo amonio. El amonio da sensación de pesadez, de decaimiento, da sueño en la clase de fisiología. Hay que cuidar el ecosistema intestinal.
Y, por ejemplo, la mayoría de ejemplos están en el escenario del ácido butírico. El ácido butírico va a ser absorbido por el enterocito y se va a oxidar para dar dos acetilcoenzimas A, que van a ir al ciclo del ácido cítrico y de ahí va a producir por fosforilación oxidativa ATP. El suficiente ATP para realizar el proceso de motilidad. Poco ácido butírico, más necesidad de consumo de la glucosa de la sangre. En la glicólisis cesa el consumo de oxígeno dentro del enterocito, ¿no? Entonces, al no consumirse el oxígeno se retiene y es un sustrato para formar gas. Es el efecto Warburg. Cuando las condiciones son adversas y falta ácido butírico, se activan sistemas proliferadores de peroxisomas, ¿no? Y esos son sustratos de enfermedades inflamatorias en el intestino. Y el otro efecto es el antagonismo microbiano. Y forma una especie de biopelícula que evita la colonización del patógeno, por eso algunos se comen el chifa así de hace 3 días y no les cae mal. Ya no mucho, ¿no? Hay producción de compuestos antimicrobianos, ¿no? O sea, las bacterias aprenden a producir toxinas contra microorganismos muy patógenos. Entonces puede llegar el microorganismo y la bacteria lo elimina. Bacteriocinas, ¿no? Porque de repente hay un patógeno y un comensal que van a empezar a pelearse por el mismo espacio, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de dieta, empieza a predominar el comensal y desplaza el patógeno fuera del colon. Y existen algunos microorganismos capaces de producir sustancias antibióticas, ¿no? Como los lactobacillus reuteri, que ingresan en el momento de nacer, ¿no? En la leche materna. También pues, interviene en la diferenciación del sistema inmunitario, va a promover la diferenciación de las células caliciformes, las uniones estrechas van a ser más perfectas. En las uniones estrechas en el colon, creo que lo mencioné la vez pasada, son un poco más separadas que la del intestino, un poco menos pegadito, ¿no? Las criptas también se van a hacer más profundas, va a aumentar la absorción de agua. La célula de Panet se va a diferenciar a producir defensinas, los nódulos linfoides van a estar más maduros y va a haber diferenciación más rápida de células B, T y natural. ¿Qué prejuicios se pueden achacar a la microbiota? Algo que se llama disbiosis, que es el establecimiento de una microbiota aberrante. Está relacionada al nacimiento por cesárea, lactancia artificial, al estrés perinatal, a los antibióticos y a la no exposición a microorganismos variados. Las infecciones, sobre todo gastrointestinales, y la generación de sustancias tóxicas, ¿no? Que tienen que ver pues, con el tipo de alimentos, ¿no? Que no son bien digeridos o no son de buena calidad. Siguen al colon proteínas que inducen proliferación de patógenos, ¿no? Sería un prebiótico para el malo, ¿no? Eso pasa pues, con las metaloproteasas que inducen más actividad del bacteroides, produce diarrea. Esta toxina ataca la delta de Lin, que tiene que ver con las uniones estrechas entre las células del colon. Y eso, al separarse las uniones estrechas, hay mayor permeabilidad tisular, más diarrea, ¿no?
Por eso que ahí funciona el uso de colesteramina, análogo de sales biliares. Creo que hasta ahí llegamos. Sí. Eso, chicos, ¿alguna pregunta? La primera parte del proceso intestinal habló de endocannabinoides. ¿Qué tendría que ver el neurotransmisor? Sensibilidad intestinal. O sea, los endocannabinoides están relacionados con la hipersensibilidad visceral, que es un mecanismo del dolor abdominal crónico. No, tenemos el receptor endocannabinoide fisiológico, ¿no? Y sus alteraciones están relacionadas al dolor. Oye, acabamos. Ya les dije, pues, 3 semanas de escenario de las fijas.